Ya estamos grabando. Lo dicho, bienvenidos y buenas tardes. Un nuevo directo. En este caso vamos a hablar un poquito de varios temas, varias consultas que han hecho los compañeros por el foro interno del curso de iniciación de Surcasting, que este verano de forma abierta estamos compartiendo todo el conocimiento de forma gratuita para todas las personas que lo necesiten. Es verdad que ya tenemos una comunidad grande y potente. Y ahora en septiembre, la semana que viene, ya estamos... Bueno, esta semana vamos a empezar ya a matricular a las personas para la Academia Online. ¿Qué es la Academia Online? Mientras que voy comentando, os voy a explicar en qué consiste. La Academia Online es un programa formativo en el cual pues vamos aprendiendo, vamos haciendo clases de pesca a través de un entrenamiento para que los alumnos evidentemente vayan aprendiendo a trabajar sus zonas de pesca y vayan creciendo como pescadores a través de clases, ¿vale? Se hacen clases cada 2 días, lunes y miércoles en el ciclo 1 y martes y jueves en el ciclo 2. Y empezamos en septiembre y estamos hasta junio, ¿vale? Eso hasta ahora ha sido así. Va a haber novedades en el próximo curso para los compañeros de ciclo 1 que están con nosotros. En principio vamos a seguir los martes y los jueves porque pasan a ciclo 2 y ahora van a trabajar toda la parte interpretativa. Han estado aprendiendo toda la parte teórica de conocimiento, que no es poca, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a ayudarles a que vayan desarrollando ese conocimiento. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí en este tipo de clases? Pues vamos a dar una vueltecita por lo que es la plataforma. Es una cosa única, esto no se había hecho nunca en España. Es un lugar donde podéis ver pues diferentes formatos de formación continua, como estáis viendo aquí, por meses, en ciclo 1, en ciclo 2, y formación especializada, cursos concretos impartidos por instructores que van desde la iniciación al spinning, por ejemplo, a la pesca de depredadora, surcasting roquedal, pesca especializada en factores de pesca, cursos especializados de competición, de la corvina, de pronóstico de jornada, etcétera. Tenemos también un campus de iniciación especializado profundo. Vamos a meternos aquí para que lo veáis, ¿vale? Y el alumno, cuando accede, pues va viendo todas estas clases que tenemos. Clases que duran entre aproximadamente 20 minutos y 40 o 1 hora, algunas de ellas, y se van impartiendo por toda la parte que hay que entender del temario, que influye en cuanto a corrientes, ¿vale? Sobre todo el objetivo de este curso pues es que ayudar a una persona que empieza desde cero a poder ir trabajando toda esa parte de la iniciación, que pueda aprender absolutamente todos los tipos de anzuelo, para qué sirven, bueno, nudos, acción de pesca, jornadas en directo de pesca, taller de cebo. Algunos de estos vídeos ya los hemos presentado para que lo veáis, para que lo hayáis visto. Lo tenéis también en el canal, los vídeos de cebos y eso están en abierto en nuestro canal. Y la intención pues de esta formación pues es acompañar a las personas que quieran seguir precisamente ampliando conocimientos y puedan acceder, ¿no? Porque no todo el mundo tiene a alguien que te enseñe a hacer un nudo, que te enseñe a cómo o que te enseñe cómo planificar, ¿vale? Y en la academia, que sería la otra, esta es un tipo de formación especializada que habéis visto. Como esto hay de todo, ¿vale? De todo lo que podéis imaginar. Ahora, en cuanto a la academia, la formación continua, pues vamos a pinchar, por ejemplo, el ciclo 1 en el mes de mayo. Pues podéis ver cómo es una clase de pesca al amanecer. Algunas de estas clases se comparten en directo, ¿vale? Se hacen en directo, quedan grabadas, y otras pues los diferentes instructores van haciendo sus pautas para ir trabajando pues cómo hay que ir trabajando una jornada, en este caso al amanecer,
talleres de equipamiento, preparación en acción de pesca. Luego también empezamos a trabajar la meteorología con el patrón de verano, vamos uniendo patrones para ir trabajando opciones de pesca en condiciones. En fin, todo esto está a disposición de las personas que quieran especializarse, ¿vale? Dicho todo esto, vamos a comenzar a trabajar un poquito estos conceptos que han ido surgiendo en nuestro foro. Si no recuerdo mal, el primero de ellos ha sido sobre los colores. Bien, en el tema de los colores de los peces, no solamente en cuanto a bollitas, sino también muchas veces el color de los anzuelos, preguntas habituales, ¿no? Las preguntas habituales de los alumnos. Oye, los anzuelos, ¿afecta algo que sea de un color o sea de otro? Los hilos, ¿afecta algo que sea de un color o sea de otro? Las boyas, por ejemplo, el plomo, todas estas cosas son cosas que se van haciendo. Incluso hay mercados en cuanto a colores de plomos y tal, para ir profundizando, para ir intentando afinar un poquito más en estas cuestiones, ¿vale? De los que estamos aquí ahora mismo en clase o en este directo, ¿qué pensáis con respecto a los colores? ¿Afecta o no afecta? ¿Es decisivo o no es decisivo? Vamos a escucharos. Yo creo que no. Marcel dice que no. Yo pesco durante el día. Yo creo que es más importante el tamaño de la cameta, que esté lejos del plomo, que si es rojo, yo creo. El tamaño y el grosor de la cameta es más definitivo que el color del plomo o el hilo, yo creo. El grosor de la gameta, vale. Sí. Claro, porque eso tiene bastante sentido si lo aplicamos con un criterio, ¿no? Es decir, si tenemos poco grueso de hilo, ¿qué significa? Que lo ven menos. Que lo ven menos. Por lo tanto, el color deja de tener importancia, ¿no? Eso es. Y la longitud de la cameta también. Vale. Gracias, Marcel, por tu opinión. No. Paco, creo que también quería hablar, ¿no? Por ahí, ¿no? Paco Ruiz. A ver, sí, yo creo que, no sé si será efectivo o no será efectivo, pero tampoco creo que tanta gente esté equivocada, ¿no? Porque yo no lo he puesto nunca, o sea, yo soy del plomo del mismo color siempre. Pero sí ¿Qué color usa de plomo, Paco? El que no resbala, el gris, es el de toda la vida, el color plomo. Vamos, que no lo pintan ni nada. No pinta, nada. Vale. A ver, yo pienso que ese es el bueno, ¿vale? Pero también pienso que tanta gente no puede estar equivocada, porque hay mucha gente por ahí que los pinta de colores, dicen que si los blancos, que si los rojos, que si... A ver, tampoco creo que tanta gente pueda estar equivocada. Otra cosa es saber la solución, que no va a ser. Gracias, Paco. Eso es lo que creo. José Corral, mano levantada. Comparte con nosotros, José, tu opinión. Bueno, pues yo decirte que mi experiencia en plomo suelo poner los que sé yo que hay de fondo, normalmente los mimetizados estos con los arenas y tal para cual. Pero en boya, en bollitas, en perlas, ahí sí yo ha habido veces que he cambiado el color y ha picado y se han pegado 3 horas picando a la blanca, ya han dejado de picar, he cambiado a roja y han picado en roja, han dejado de picar. Ha habido ciclos, pero cambiándole solo el color, sin cambiar más nada. Entonces me daba que pensar, digo, joder, qué cosa. Por lo tanto, da que pensar de que sí ha influido a la hora de que el pez entre, ¿no? Un poco. Yo creo que, yo creo, vamos, yo es que decía, bueno, pues si me está entrando ahora con roja, pues lo dejo en roja. Me pegaba 1 hora sin que tocara nada, cambiaba, yo qué sé, a fosforita sin dándole con la luz esta violeta. Vamos a ver con la amarilla fosforita esta. Y empezaba a entrarme el pescado otra vez, decía yo, pero bueno, otros días no entra nada más que con blanca, pero esto yo ya no sé si es una cosa mía mental o que ha habido veces que digo, madre mía, cambiándole solo las boyas, el color de las boyas, no Claro. sé. Vamos a ver ahora, no sé si alguien más quiere compartir su opinión, vamos bien de tiempo. Vamos.
¿Alguien quiere comentar algo? Vale. Yo voy a intentar apoyarme un poco, porque claro, si yo me marco aquí un rollo que no tiene base científica, habrá personas que se lo crean o no, ¿no? Yo puedo hablar de mi experiencia. Mi experiencia es que desde 2009 vengo poniendo en práctica cosas que hemos estado estudiando con un montón de gente y hemos puesto en común. Hoy en día, pues la escuela, casi todas estas personas que empezaron conmigo todos estos estudios ya no están, pero sí están esos datos. Y hay evidencias claras, pero no voy a tirar por ahí porque no me conocéis, no me vais a creer. Básicamente, vamos a cortar el camino. Vamos a apoyarnos en la parte científica para que os ayude a entender, ¿vale? Yo siempre lo digo, tenéis que pensar por vuestra experiencia y por vuestro criterio. Y un pescador modifica resultados cuando comienza a pensar distinto a como está pensando habitualmente. Porque el crecer en cualquier ámbito es empezar a tomar decisiones distintas a las que estábamos tomando. No estoy diciendo ni mejores ni peores, sino distintas, que te llevan a generar distintas experiencias y te conduzcan a resultados distintos y diferentes, ¿vale? Porque si no nos quedamos en el mismo ratio de pensamientos dentro de nuestra zona de confort, ¿vale? Así que la invitación es que abramos mente y vamos no solamente al tema científico. Yo voy a compartir qué es lo que pasa con los colores debajo del agua. Esto lo tenéis por internet, ¿vale? No he desarrollado mucho estos trabajos en nuestros sistemas formativos ni manuales, pero sí que tenemos bases científicas que podéis verlo en cualquier parte, ¿no? Entrando en Google y poniendo, por ejemplo, colores bajo el agua, podéis ver diferentes tipos de esquemas donde nos están diciendo, según la cantidad de metros que hay en el agua, que va bajando, por ejemplo, según la luz, va a verse, unos colores se van a perder antes que otros, ¿vale? Y esto es interesante. Vamos a ver si vemos uno que nos ayude. Esto viene mucho relacionado con el tema de la imagen, pero bueno, al final todo va conforme a la luz. A ver si hay alguno que se vea más claro. 5 metros, los colores que se van perdiendo antes, la visibilidad, ¿vale? Es decir, hay colores que en cuanto al espectro de luz, que van a influir más y menos con respecto a los fondos y la profundidad que tenemos, ¿vale? Pero eso solamente es una parte. Es decir, si nosotros cogemos, por ejemplo, un plomo y cae en un sedimento, que no se hunda, que no se entierre, porque eso es otra, ¿no? Ya iremos hablando un poquito. Y lo metemos debajo del agua. Si es de color oscuro, por ejemplo rojo, sabemos que a partir de los 5 metros y tal, pues se va a ir perdiendo. Es decir, si estamos pescando en una media de 3 o 2 metros de profundidad, el rojo se ve. ¿Por qué? Porque la luz que va entrando en el agua, ¿vale? Conforme más profundidad haya, menos llega y menos va a destapar ese color que tenemos. Tenemos diferentes tipos de esquemas y os invito a que leáis un poquito al respecto del espectro luz y color, ¿vale? Es decir, que podemos, a la teoría que ha explicado aquí José por su experiencia, sacar, en cierto modo, un criterio, forma de pensar, si hemos usado unos colores de boya y estamos pescando, por ejemplo, en 7 metros de fondo, por decir algo, por mucho que yo levante la boya, si yo tengo una gameta de 2 metros, el plomo me está arrastrando la gameta 7. Entonces, si yo estoy poniendo un plomo, una bollita de roja, y estoy pescando a 5 metros, yo sé que el pescador no lo puede ver, y más si es de noche. Bueno, de noche puede haber luna, etcétera. Vamos a poner que es noche cerrada.
porque la luz es imprescindible para poder descubrir el color. Luego hablaremos de los peces. Es decir, primero tenemos que aprender a jugar con el fondo, conocer cuáles son los colores, sí, la profundidad del fondo, conocer cuáles son los colores que se pierden con respecto a la luz conforme va llegando, y luego tenemos que hacer otra cosa, un estudio que nos permita entender que si tenemos aguas turbias, la luz no va a influir igual, ¿vale? Y el pez tampoco va a moverse igual en el agua, porque está dotado de diferentes sentidos. Línea lateral, que le sirve de orientación y para detectar pequeñas vibraciones de pequeños invertebrados, ¿vale? Y para situarse y colocarse. Un ejemplo, la dorada, cuando está en época de fresa, está frezando a veces hasta 80 metros de profundidad. No hay luz. ¿Cómo se orienta? A través de su línea lateral. No usa la vista. Y eso que la tiene muy desarrollada. Para que nos entendamos, ¿no? Y esto es curioso, ¿vale? Paco, ¿tiene mano levantada? Sí, a ver, es que me estoy perdiendo un pelín. Normal. Hay una pregunta que quería hacerte, es que partimos de la base de que el pez sabe lo que es el plomo, porque para mí lo único que hace un plomo, vamos, no sé si el pez sabe que el plomo es plomo y hay peligro, lo entendería. Pero Es si decir, no, lo único que produce el plomo es curiosidad en un pez. la pregunta que Vamos. es, si ha aprendido a tenerle miedo al plomo, el pez. Sí, esa sería la pregunta. Es una pregunta para contestarla bien necesitamos unos minutos. Pero Vale, perdona. en principio te diría que el pez aprende. Es decir, tiene la capacidad de aprender y aprende evidentemente de situaciones como muchas veces le pasa a los humanos, críticas. Es decir, cuando está en peligro. ¿Vale? Tiene esa capacidad de aprender y de relacionar, pero, ojo, no solamente para él, sino para todas las descendencias. Y va mutando su capacidad de responder, porque el pez no piensa, responde. ¿Vale? Entonces, la respuesta es sí, pero entre comillas, porque hay más cosas, hay matices. Paco. ¿Vale? Vale. Seguimos con respecto a este tema, más allá de que si evidentemente reconozca peligros y tal, la idea o por la cual existe ese mercado en el cual pues se venden colores y tal, evidentemente genera pues este tipo de preguntas que nos vamos haciendo los pescadores. Entonces, ¿cuál es mejor? La amarilla, la blanca, etcétera. Pues partiendo de esta base científica de que muchas cosas van a anular ya esta manera de pensar porque la luz no llega, ¿no? Esto yo creo que ya nos aclara muchas situaciones. Es decir, ¿para qué nos vamos a gastar dinero en un fluorocarbono que se supone que es invisible para pescar en una noche con las aguas turbias o sin luz? Que el pescado no lo va a ver, ¿vale? Podemos ahorrarnos ese dinero y pescar con fluorine, que vale la mitad. Y esto te lo pueden decir muchos pescadores campeones del mundo. Por ejemplo, se lo podéis preguntar abiertamente y todos van a llegar a la misma conclusión. Gente que está en la élite y que todas estas diferencias las llevan a rajatabla. Porque es así. Porque han entendido y han aprendido a poder entender cómo responde el pez. Por lo tanto, vamos a ir quitando un poco asentando criterios para saber luego cómo orientarnos. Porque ahora viene lo siguiente. La respuesta del pez, que ya va más acorde con lo de Paco, ¿vale? Con lo que ha comentado Paco. Tenemos profundidad, turbidez del agua, que va a influir en la luz, por lo tanto va a modificar toda esa tabla de colores que hemos visto, anulándolo prácticamente, o es decir, que el rojo, si se perdía a 4 o 5 metros sin luz, pues prácticamente, o con muy poca luz, pues se perderá a 2. Y así respectivamente, ¿no? Ahora vamos a lo siguiente. El pez. Las respuestas del pez. ¿Dónde nacen esas respuestas? Porque el pez no está siempre igual. Pensamos que el pez es un animal que o come
o no come. Es un poquito más complejo. El pez va a dar una respuesta de alimentación, ¿vale?, determinada según 4 fases de alimentación: ayuno, realimentación, estado metabólico, que se va parando, adaptación y estado metabólico, ¿vale? Y según la época biológica en la que se encuentre. Si el pez está programado en una época determinada, porque existen unas condiciones biológicas que le incitan a congregarse, su principal objetivo es el congregarse. Y el estado de adaptación, las tipos de respuesta que van a dar con respecto a la alimentación, van a estar determinados por este patrón madre que en ese momento biológicamente le está llamando. Porque un pez, la única misión que tiene es reproducirse, en primer lugar, y crecer para poder defenderse y poder también dar más prole, ¿vale? Esos serían los 2 patrones. Entonces, para que nos vayamos entendiendo, sobre todo para los que habéis entrado por primera vez, que no conocéis todas nuestras en qué se basan todos nuestros criterios a la hora de empezar a plantear jornadas, etcétera. Si sabemos que el pez pulula o va fluctuando en diferentes estados y además es una rueda, ¿vale?, que pueden ser a veces de días y otras veces en un día puede el pez cambiar de estado ya, según esto va relacionado con todas las condiciones, con respecto a una respuesta que va a dar al pez con bastante antelación ante acontecimientos que se van a dar en el mar y que posiblemente, casi siempre, antes se dan en la meteorología externa, la que nosotros conocemos, de vientos y todas estas cosas, ¿vale? Por lo tanto, una vez que ya tenemos esto asentado, un color blanco, por ejemplo, de una bollita, ya no vamos a decir una bollita que no está en el fondo, porque un plomo también se puede enterrar, y ¿para qué lo quieres pintar si estás pescando en un sedimento blanco y la función del plomo es enterrarse? ¿Vale? Ya vamos a ir a la bollita, la que no se entierra, la que está ahí. Un color blanco para un pez, a veces biológicamente va a dar una respuesta, puede dar una respuesta de curiosidad, y a veces cuando está en otro estado, aunque ese sea el año de que comen solamente al blanco, ¿vale?, desmitificando cositas de pescadores típicos, este año solamente al rosa, este año solamente a la naranja, ¿vale? Pues ese mismo pez va a haber días que biológicamente ni blanco, ni rosa, ni verde, ni el color de moda, porque no está por la labor, porque no lo necesita, y se apaga, ¿vale? Sí, si se activa, el color de moda seguramente será el que le tiren, porque va aprendiendo, ¿vale? Porque va aprendiendo y a lo mejor relaciona con que en la naturaleza, pues ese año hay más comida o seres de los cuales se están alimentando, pues relacionados con ese color, o 1000 cosas que puede haber. Todos los años no son iguales, lo vemos por ejemplo en la huerta, todos los años no son iguales de cosecha, pues en el mar es igual. Todos los años no son iguales. Y van cambiando, evidentemente, y adaptándose. Los peces son máquinas de adaptación y se van adaptando, no tienen más remedio, a las circunstancias. También se van a adaptar a las altas temperaturas del agua. Esto que dicen los científicos, también se van a ir adaptando a eso. A veces migrando, pero el pez, que son máquinas excelentes de adaptación, se acabarán aprendiendo a comportar metabólicamente porque trabajan con mucha antelación ante los cambios. Modificarán patrones de reproducción, de alimentación, pero acabarán adaptándose, ¿vale? Dicho esto, ¿el color es muy relevante? Sí, puede llegar a ser muy relevante, pero hay cosas que son más importantes que los colores. El saber cómo el pez responde, por ejemplo. Una vez que dominamos esto, con esa base científica que os he explicado al principio, el tema de la luz, del estado del agua, de la claridad, hay aguas que están marrones, aguas chocolates, estamos pescando a lo mejor en una zona de sedimentación, zona de desembarque de agua dulce, lo que sea.
pues ¿qué importancia puede tener el color? No así el olor, porque el olor sí es otro mecanismo que tienen los peces para detectar alimentos. El olor está en otro rango distinto, ¿vale? Creo que os he liado un poquito más, pero mi intención evidentemente es ayudaros a pensar de otra manera, porque por internet, por canales por ahí de YouTube y estas, no vais a ver este tipo de explicaciones. No, porque nosotros trabajamos con este tipo de criterios basado evidentemente en muchos estudios, muchos compañeros que también son biólogos y han estudiado los comportamientos y respuestas de los peces, ¿vale? Muchos estudios hablamos de estas cosas y trabajamos con estas cosas, con la memoria del pez, con tal, y al final lo que para los pescadores puede ser vital una temporada, hoy se ha acabado el blanco, por Dios, no traen plomo blanco a la tienda, este año no cojo ni una dorada. Al final te das cuenta de que cuántos estados del pez van a ser, vamos a decir, decisivos para que ese blanco tenga tanta importancia. Porque también podemos aprender a pescar doradas con aguas tapadas, por ejemplo. ¿Y para qué quieres el blanco? ¿No? Esto sería un poquito en el tema de los colores. Luego ha habido otra pregunta que nos había hecho Antonio. Había estado pescando un patrón de noche, una buena jornada de noche, de 9 de la noche a 9 de la mañana, en la zona de Huelva, una playa abierta, bastante irregular, es decir, nosotros catalogamos esta playa una playa semiprofunda, con altibajos, zonas de pozas, zonas de bancos de arena, rica en alimentos, zona de sedimentación de todos los aportes de ría que tiene a un lado y a otro, zonas intermedias entre las rías que hay en el Portil, Guadiana, el río Guadiana, que está más alejado, y el río Guadalquivir, que está más alejado. Una zona espectacular para la pesca, para los amantes del surfcasting. Todas las condiciones a favor, llega la noche y apenas, no sé cuántas cañas comentaba, y apenas 3-4 capturas de anjova. Vale, y hablábamos por el foro y explicábamos un poquito al respecto de la actividad cuando ha estado marcada. ¿Qué pasa en el verano y en la actividad de los peces? Que vamos a tener dos rangos claves que va a modificar ese comportamiento y esa respuesta que tienen los animales con respecto a sus hábitos naturales. ¿Cuáles serían sus hábitos naturales? Si la intervención humana, ¿vale?, de respuesta, ¿vale? Y esto es otra cosa que afecta mucho, mucho al pez. ¿Qué pasa en estas zonas? Durante el día se llenan de bañistas y hay muchísimo ruido, ¿vale? Durante el día y durante la noche, de forma general en el verano, las temperaturas están muy altas. ¿Y qué pasa en 1, 2, 3 metros de profundidad como norma general? Pues que el agua evidentemente empieza a generarse también un efecto directo de la radiación solar, por lo tanto se calienta, ¿vale? Independientemente de que haya corrientes que nos enfríen más el agua y tal, luego se pueden producir termoclinas, pero toda la parte, la capa superficial muchas veces se va a dividir en capas. Hay una parte que está muy caliente y otra parte que está muy fría. Esto también va a afectar al pez. Si empezamos a juntar las dos cosas, lo natural sería de que en una playa abierta vengan a comer de noche los peces, ¿no?, como bien interpretó el compañero Antonio en su pronóstico y planteamiento. ¿Pero qué pasa? Pues que estamos en una zona donde el pez tiene la posibilidad de entrar a zonas de río arriba, bastante arriba, más arriba de lo que nos creemos, ¿vale?, donde van a estar muy tranquilos, ¿vale?, y van a tener alimento. Esto para empezar. Luego también se van a situar en estas zonas porque las mismas mareas van a generar unos embudos enormes
de corrientes que a su vez van a generar el movimiento de las aguas y que la temperatura se vaya moviendo. No es lo mismo estar en una zona de agua un poquito más estancada que en una zona con corrientes fuertes. ¿Vale? Le decía al compañero que los picos de actividad habían estado marcados por un patrón típico de todas las zonas de ría aplicable a estuarios, grandes estuarios, sobre todo en la parte norte, también en toda la parte de Portugal y en la parte suroeste de la península, parte atlántica o cantábrica, ¿vale? Que es que durante las pleamares, aprovechando toda esta historia que hemos hablado antes de esos tiros de corriente, todas las especies costeras, si durante la subida de marea se va a ir ascendiendo a favor de la corriente para no gastar mucha energía y la va a ir transportando para las zonas altas de la ría, donde pueden permanecer incluso algunas de ellas, pues los peces no se van a mover todos en bloque, pero muchas de las especies se quedarán en las zonas altas de ría y otras especies van a aprovechar la vaciante. Y cuando esas vaciantes, cuando esas llenantes coinciden con horas previas evidentemente a la oscuridad, ¿vale? Pues puede generar evidentemente que el pez permanezca en una zona de rías mucho más protegidas, con menos ruidos, con menos historia, ¿vale? Y con bastante alimento. Y comerán en los reparos de marea. Entonces el patrón de este fin de semana, que precisamente nosotros hemos estado haciendo grabaciones para los próximos proyectos, lo habíamos centrado exclusivamente a trabajar esos momentos puntuales de pleamar en un cauce alto de la ría, ¿vale? Aproximadamente a unos 3 kilómetros o 4 de la desembocadura o más quizás. Y de mañana un patrón en la desembocadura, ¿vale? Más o menos por la zona, un poquito más, 40 o 50 kilómetros más de donde estaba el compañero situado, pero con un patrón bien marcado. Y ese patrón, cuando esas vaciantes coinciden hacia las primeras horas de la mañana, peces o especies como la dorada van a ir saliendo de la ría buscando, con ese tiro de marea, buscando las zonas de costa. Efectivamente la localizamos en la pleamar en medio de la ría, la pleamar de la tarde, 7 de la tarde, 6 y pico, y la vaciante que tuvimos durante la mañana. Le cogimos el tránsito y se veía claramente cómo las picadas se iban sucediendo al principio en las zonas de salida del río y luego ya conforme la mañana iba avanzando más hacia la playa, porque es un movimiento natural y repetitivo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que un pez no necesita estar alimentándose 24 horas. Si tenemos unos patrones claros, marcados, si tenemos las playas saturadas de ruido, escándalo, si no tenemos mucha oxigenación de las aguas porque las aguas están prácticamente calmadas o con muy poca mar, las noches, ¿vale? Durante el verano, excepto que tengamos luna llena que nos pueda generar un comportamiento distinto a la hora de cazar de los depredadores y de alterar la cadena trófica, las noches van a ser solamente para especies pelágicas y el comportamiento que va a tener la anjova va a ser muy pelágico. Todo el espárido de esta costa se está refugiando en las zonas altas de rías o zonas más portuarias, ¿vale? Y va a ir haciendo esa actividad, comiendo solamente en las horas más frescas, que normalmente van a ser las primeras horas de la mañana. Durante que el sol va subiendo, todavía la radiación solar no va a ir calentando y va a situarse en zonas normalmente donde haya mucho movimiento de agua, ¿vale? Y este es el planteamiento del por qué, dando una explicación del por qué no tuvieron esa actividad esperada, pese a que a los patrones estaban todo bien. ¿Por qué? Resumo. Porque hay que entender cómo se mueven los peces y cuál es su comportamiento. Y esto se puede estudiar y aprender. Para los compañeros que están en la zona mediterránea, que es normal que dicen, nosotros no tenemos mareas, el comportamiento también va a ser
Va a ser distinto, pero va a tener un patrón general. Al final el pez lo que va buscando es seguridad y alimento. Y una gestión de la energía óptima. Esas son las 3 claves. Por lo tanto, la temperatura, y así como norma general, va a afectar evidentemente a la alimentación del pez, alterando el metabolismo del pez. Bajas temperaturas, un metabolismo muy deprimido, con unos picos de alimentación muy pequeñitos y unos periodos muy grandes sin alimentarse, porque metabólicamente el pez va a procesar el alimento lento, ¿vale? Temperaturas más altas, metabolismos más acelerados, ¿vale? Hasta tal punto de que el pez, aunque no se encuentre cómodo por la temperatura, porque falta oxígeno, etcétera, en la zona donde se puedan encontrar, sí el metabolismo va a tener una actividad alta. Es decir, momentos de actividad más altos. Ayer tuvimos hasta 4 horas de actividad por la mañana, y periodos de inactividad muy cortitos, ¿vale? Por lo tanto, os dejo estas cuestiones ahí entrever de las cosas en las cuales nos tenemos que ir fijando, ir quitando un poquito el foco de cosas habituales que solemos escuchar y solemos ver, que no digo ni que sean verdad ni que sean mentiras, sino que nos llevan a tener las mismas dudas y los mismos resultados que hasta ahora, ¿vale? No se trata de aprender la biología y tal, y por qué no, a quien le guste también, ¿no? Yo soy un enamorado. Se trata de entender que el pez funciona de una manera distinta a nosotros. Por lo tanto, hay que pensar más como pez y menos como humano, ¿vale? Esto sería más una explicación más corta. Vale, dicho todo esto, que eran las 2 cuestiones que quería resolver, ¿alguna pregunta? Los que pueda ayudar, aquí estoy. Acá ya la clase. Entonces, más o menos, por lo que he entendido, cuando uno va a una desembocadura a pescar de noche, sobre todo hay que estar muy pendiente, ¿no?, de las mareas, porque puede ser que el pescado se meta al río arriba. ¿En qué zonas pescas tú, Jesús? Yo es que cerca a veces voy a ir a una desembocadura en Guardamés, que allí Está desemboca. en el Mediterráneo, ¿no? Sí, incluso esa desembocadura más o menos me la conozco porque trabajo encima de todo para un laboratorio y hay una piscifactoría justo antes en la desembocadura y yo voy allá a hacer las tomas de agua y tal. Vamos, que sé dónde tira el pienso, dónde desemboca el pienso al final de allí pero nunca, la verdad que nunca me había puesto a pensar que cuando la marea me bajase que el pescado se me pudiese meter río arriba. ¿El cauce es abierto, Jesús, en tu zona o se corta en la vaciante o algo? ¿Se corta? ¿Se llena? No, se abre. ¿Pero siempre hay agua? ¿Hay paso? Sí, hostia, bastante. No lo dudes. No lo dudes. De que el Entonces, pez va a ir moviéndose bajo 2 circunstancias: contaminación acústica, que lo dejen tranquilo, ¿vale? Y posibilidad de alimento o resguardo. Claro, yo muchas veces he ido a tomar la muestra de agua e incluso me he encontrado que, como tú dices, escondía ahí en los cañizos, pues 3, 4 lubinas, pero grandotas. Es decir, Dios santo, qué lástima no haber tenido la caña a mano. Ahí estaba, seguramente estaban en un periodo de reposo, pero también siempre acechan. La lubina acecha mucho. Es un pez que nada muy mal y lo que hace es aprovecharse de las circunstancias de sorpresa para depredar. Claro, porque allí al final como las lisas se meten, Claro, ellos me imagino. Evidentemente, estaban ahí Estaban preparados. esperando. Muy bien. Gracias, Jesús, por compartir tu experiencia. Más manos levantadas. Y lo tendré en cuenta, porque yo no lo sabía, la verdad. No hay más preguntas. Vale. Bueno. Espero que haya ayudado un poquito a ir aprendiendo un poquito más. Todas estas cosas, evidentemente, claro, tenemos que controlar bien muchos aspectos, pero
principalmente eso, quedaros un poco con salir un poquito del estándar, de lo que en nuestra forma, lo que nos ha llevado a pensar de una manera determinada, porque nos está llevando a generar los resultados que tenemos. Entonces, si queremos ir cambiándolo, modificándolo, tenemos que empezar a añadir otras nuevas neuronas, como yo digo. Hay que activar esos conectores y ver las cosas desde un punto de vista distinto. ¿Vale? Dani, buenas noches. Dani Moreno. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Ya bueno, ya en el chat alguna pregunta te he soltado. ¿Vale? ¿Te he contestado o no? Sí, claro, sí. Bien. Como te decía, estoy un poco retomando la afición después de muchos años, ¿vale? Pero con muy escasos resultados. Entonces, claro, me llamó la atención un vídeo que mostraste sobre el tema de temporales y demás. Sí. Aquí en la zona de la bahía de Cádiz, que es de donde yo soy, sí que es cierto que tenemos playas pues muy diversas. Hay algunas que es verdad que son muy planas, como ocurre con la playa de Bar de la Grana, aquí en el puerto de Santa María, pero hay otras que son muy abruptas, ¿vale? Como ocurre un poquito con que es la zona de las Redes y demás. O por ejemplo que lo que le llaman el río San Pedro, que realmente es un brazo de mar. Pero bueno, que realmente me perdí un poco en esa explicación de la selección de la playa, ¿vale? Porque sí que es verdad que aquí en la zona que vivo, pues podría elegir realmente, pero claramente la elección no la hago correctamente. ¿Qué te pasa en temporales, Dani? ¿Qué te pasa? Bueno, temporales. Aquí realmente es común el levante, como supongo que ya sabréis, ¿vale? Y en estas playas de aquí, el principal problema que me encuentro es que tengo que poner aparejos muy simples o con el oleaje rápidamente. Al recoger lo que me encuentro es un gran nudo. Vale. No sé qué es lo que estoy haciendo mal realmente. Una acción de pesca pues que no está tú del todo convencido y confiando en ella, ¿no? Digamos. Más bien muy poco. Vale. ¿Con qué diámetros de línea pescas en estos momentos? Actualmente estoy pescando con nylon de 0,35, ¿vale? Y bueno, lo que me vendieron en la tienda era un florine para los bajos, que también es de 0,35. Vale. ¿Qué pasa con un 0,35 y una ola de mar de fondo, un tiro de deriva, un buen correntín, como decimos? Es decir, cuando hay mucho viento, mar de viento, cuando tenemos mar de fondo. ¿Qué pasa con un 35 de línea? ¿Qué crees que puede pasar? Pues claramente es que se hace un nudo, vaya. El 35 de tu línea, ahí en el agua, pues está... nosotros que trabajamos en las playas, el hilo está tendido. Hay mucha hilo tendido en la parte del mar que está en acción, digamos, o bien la deriva que le está empujando, o bien la ola que le está cayendo encima y lo está tirando. Es decir, el 35 es un hilo que tiene un grueso que hace muchísima más resistencia que un 20, por ejemplo, para que te hagas una idea. Vale. Entonces, un 20 siempre te va a generar muchísimo más hidrodinámica a la hora de trabajar en unas condiciones adversas, ¿vale? Entonces, bajarte de diámetro 20, 22 te va a ayudar a que tu línea y tu aparejo no se muevan. Si no se mueve, ya tenemos la primera batalla ganada para pescar en estas condiciones. Es decir, ya va a trabajar bien nuestro aparejo porque no va a estar rodando los plomos, ni va a estar continuamente empujando ni desanclando, ¿vale? Y vale. Ese sería lo primero, bajando de diámetros un poco, trabajar con nuestros puentes de línea para que no se partan lanzar con la de rata, ¿vale? Nuestro plomo. Luego nos iríamos al plomo. El plomo tiene que ser el adecuado, ¿vale? Hay por ahí clases donde hemos estado hablando de los plomos, cuáles son sus funciones. Funciones de agarre y funciones de vuelo. Aquí la cuestión es saber dónde tenemos que trabajar cada escenario, porque podemos ir a pescar un temporal, pero si no aplicamos bien la pauta y estamos trabajando por delante de la espuma, estamos mal situados, porque toda la batiente va a estar golpeando nuestra línea. Entonces tenemos que trabajar siempre, buscar escenarios a la hora de elegir escenarios donde nuestros plomos atraviese toda la zona de rompientes
y estemos anclados por detrás de esa zona, que es donde vamos a tener picada, como decía una compañera hoy en el foro que le había funcionado. Es así, ¿vale? Se trabaja así temporal. Entonces tenemos que elegir la playa en un momento determinado que nosotros dominemos con el lance y la rompiente dejarla atrás, lanzar detrás de la rompiente. Luego elegiremos bien el plomo. El plomo nos va a anclar, va a ser nuestro ancla, porque nuestro aparejo se va a liar menos si estamos bien anclados, ¿vale? Vale. Lo siguiente sería trabajar con gametas adecuadas. Gametas, por ejemplo, muy finas, siempre van a estar más expuestas evidentemente a que se muevan más y con unas corrientes determinadas, como puede ser tiros de corriente de deriva, poco fondo, vamos a tener enredo. ¿Cómo combatimos eso? Tenemos varias opciones. Hay quien las pone muy largas, 4 o 5 metros, y le cuesta más el brazo ese que reliarlo, ¿vale? Pero también vamos a perder distancia de tiro, ¿vale? O hay quien las pone más cortas y pone las gametas más gruesas y más recias. El fluorocarbono se usa, aunque sea invisible y sea unas condiciones que no se ve, pero se usa por su rigidez en estas condiciones, ¿vale? Lo que van buscando los pescadores, la rigidez que le da el fluorocarbono o otro monofilamento, no tiene por qué ser fluorocarbono, florines o lo que sea, 50, 60, para trabajar situaciones extremas. Porque lo importante, como tú bien dices, es que el aparejo pesque. Y si se enreda, es que no estamos todavía haciendo bien la acción de pesca. Entonces, espero que te hayan servido más o menos estos 3 pautas para que vayas trabajando y adelantándote a todo lo que te va a ir generando un enredo. Vale. Y una última pregunta. Respecto a tipo de bajo, ahora mismo he visto muchos tipos de vídeos y al final estoy un poco testeando los diferentes tipos, sí, pero no estoy yendo a uno concreto para empezar a probar. Realmente tengo hecho bajos de 2 largas, bajos que son realmente con plomo corrido, el que es una gameta simple, pero realmente así para empezar un poquito, ¿qué es lo que me recomendaría un poco? Si tienes poca experiencia, primero tenemos que conseguir, por ejemplo, para pescar en temporales, no te compliques y vea lo simple, ¿vale? Porque estamos teniendo ahí una dificultad que la tenemos primero que resolver. Luego ya trabajaríamos otras opciones, ¿vale? Entonces, en tema de temporales, simple. Trabaja a largo y mi recomendación al principio es trabajar muy largo, 2,5 metros, 3 de gameta, ¿vale? Gruesos, amplios, y si hay enredos, antes de, por ejemplo, empieza con un 40, si hay mucho movimiento de agua, el pez no lo va a ver, ¿vale? Puede empezar con un 40, que se te enreda, 2,5 metros del 40, pues te queda en un 80 del 40. Se te enreda, nos vamos al 50, otra vez 2,5 metros. Porque siempre dándole más vuelo a la gameta vamos a tener muchísimo más opciones de captura. Va a tener más movimiento, ¿vale? Eso por ahí. Luego, para condiciones de aguas tranquilas, ya va a depender un poquito de lo que vayamos trabajando, lo que vayamos buscando. Pero hay unos aparejos estándar que funcionan muy bien. Por ejemplo, para especies comunes, herreras, sargos, doradas, el 2 largos funciona estupendamente. Yo no recuerdo muy bien si eran 2,10 de madre o 2 metros de madre y un 80 de metas. De hecho tengo varios preparados. Eso te va a funcionar estupendamente. Que luego le podemos poner al de arriba un anzuelito más pequeño y una bollita y trabajar un paternoster en largo, ¿vale? Porque sería un anzuelo abajo y otro arriba. En largo de prospección, esto va a ir bien. Pero si estás empezando, yo no te recomendaría trabajar con triple, por ejemplo, con 3 brazos. Yo trabajaría los dobles. ¿Que quieres coger en jureles? Vamos a trabajar más en el centro del aparejo. Puedes trabajar con los 2 metros de madre y ir centrando pequeños aparejos de pequeñas gametas con 40 o 50 centímetros, ya sabes, sin que lleguen a tocarse en las intersecciones, ¿vale? Sí. Y podemos trabajar con boya. Eso te va a ayudar para la palometa, para la lisa, para el jurel. Son aparejos estándares. Yo no sé si tú has descargado el
manual que hemos dado de aparejo, que no están todas las especies, pero las que están prácticamente te valen ya para casi todo. Le haré un chequeo, porque con el horario del trabajo, cuando vengo a mirar el grupo, cuando me di cuenta hay 100 mensajes. Te hemos pasado por privado, no, lo estamos pasando por privado por lo mismo. Ah, vale. Pídemelo Pues por privado y yo te lo paso. Es gratuito. Venga, ¿Vale? pues muchísimas gracias. Nada, Dani. Vale. Venga, hasta luego. Ya me despido y bueno, antes de despedirme, deciros un poquito, pues que vamos a tener ahora tenemos en promoción una formación, por si os interesa. Estamos todavía en verano, nos quedan todavía, ya nos queda poco, pero bueno. Y ahora empieza una época muy bonita para trabajar con ella. Sería con la pesca en roquedales, ¿vale? Es un curso que normalmente lo tenemos en 59 euros y tiene diferentes tipos de clases. La primera clase es la introducción, donde se explica un poquito lo que vamos trabajando, lo que vamos a trabajar en el curso. La segunda clase son los tipos de escenarios. En estos tipos de escenarios pues explicamos los perfiles que tenemos. La tercera clase es aprender a pescar según el tipo de escenario, cuándo pescarlo, que es la pregunta clave. La pregunta clave es no saber el día, el sitio y tal, sino cuándo, en qué momento trabajarlos. Los diferentes tipos de fondo, perfiles, el fondo abrupto, cómo trabajar con un material que está grabado en playa, explicando pauta por pauta cómo tenemos que establecer los diferentes ecosistemas paralelos que hay, porque no hay uno solo, son varios y cada uno se pesca de una forma. El roquedal duro, el perfil de roca suelta, que sería otro escenario muy interesante, que se pesca en algunas ocasiones, en perfil medio, que es menos abrupto y más dominable, y pautas y recursos de aprendizaje, una clase muy bonita donde vamos a dar muchos tips, ¿vale? Es una hora ir compartiendo tips para trabajar estas zonas que dan resultados y que os van a llevar a tener capturas buenas. Especies y hábitos de roquedal son dos clases, están divididas en dos clases, donde vamos a hablar mucho de la dorada, ¿vale? Y hay otras especies también. En este curso, pues, que normalmente va a tener un precio de 59 euros y que al final está aquí instalado en la academia. Cuando os matriculéis, si os queréis matricular, accederéis directamente aquí y lo podréis ver lo que son las clases. Aquí las tenéis. Vamos a entrar, por ejemplo, en esta de los tips que se produce en el fondo abrupto. Esto quiere decir que el ecosistema despierta la vida nocturna y aquí va a haber una jerarquía que donde estamos explicando concretamente cómo funciona. Si vemos que el escenario es favorable, ¿vale? Bueno, pues como queremos que antes que termine el verano, y ahora que sé que todavía quedan 2 o 3 semanitas, incluso septiembre, si hace mucha calor va a ser entero, vamos a dejar abierta una oferta para el que se quiera matricular, ¿vale? Que la vamos a dejar hasta el miércoles por 11,90 euros para el que quiera apuntarse. Solamente se tiene que matricular, habla conmigo por privado y le explico cómo tiene que hacerlo. Básicamente es dar el correo, el nombre y le damos acceso al curso. Por 11,90 euros de forma permanente van a tener estas clases abiertas. Está la llamada a punto de terminar, por lo tanto nos despedimos. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por seguir y por estar ahí en la comunidad.